Hola, bienvenidos. Henos aquí de nuevo para hablar de algunos libros que he estado leyendo. En ocasiones uno deja de hablar de cosas como la economía o la política porque en estas materias casi todo termina por ser más que subjetivo, completamente ideológico. Y las ideologías son en gran medida, en gran parte, un conjunto incoherente de expectativas, de ideas mal elaboradas, de esperanzas, casi uno diría que en ciertos aspectos las ideologías son aquello de lo que hablaba Fry cuando hablaba de la literatura, el límite del deseo humano. Como en algún video previo intenté mostrar, las ideologías de izquierda suelen tener ese tipo de ideas estratosféricas, por llamarlas de alguna manera, ideas que se van y solicitan demasiadas cosas de esta vida, de este mundo y de lo que sea que se pueda obtener de ello. Sin embargo, a veces hay libros, hay gente que sí construye o trata de construir teorías políticas y económicas siguiendo aquella máxima de Mario Bunge de exactificarlo todo. Entonces, este tipo de libros son los que a mí me provocan el mayor solaz, al menos porque, si bien quizá no esté capacitado para decir cuánta evidencia empírica tengan esas teorías, quizá ninguna, quizá sean pronto debatidas y rebatidas. Sin embargo, cuando uno las lee, uno se siente, pues, sobre todo los que pensamos que las matemáticas deben tener mayor injerencia en la vida humana, cuando encontramos libros en los que aparecen estas de manera prominente para sostener argumentos, es que estos libros nos resultan interesantes. Voy a presentar algunos. Para ello hay que recordar, nada más voy a recordar dos cosas. La teoría de la elección pública, Social Choice Theory, de James Buchanan y Gordon Tullock, la Social Choice Theory, que es una respuesta a la Welfare Economics, a la economía del bienestar, de Arrow y compañía. Entonces voy a comenzar con un libro que a mí últimamente lo he estado leyendo, aquí se ve Principal Agents, agentes, ¿cómo lo traduciríamos? De Timothy Besley. Tiene el subtítulo, yo creo que el subtítulo es mejor que una traducción del título. El subtítulo es La economía política del buen gobierno. La pregunta que se hace este libro que tengo aquí, la economía política del buen gobierno, yo así lo traduciría en lugar de este título. La economía política del buen gobierno. ¿Qué es un buen gobierno? ¿Qué es lo que entendemos por un buen gobierno? Hoy día, con ese lenguaje ridículo de la interdisciplina, diríamos que este libro es interdisciplinario, ya que se mueve, vuelvo a repetir el nombre, ahí, bueno, ahí se ve, cuando no les dé el brillo, Timothy Besley. Este libro, si lo vemos desde esa palabrería de la interdisciplina, diríamos que está en la conflación de la economía con la política, pero la política de la democracia representativa y de, pues eso, los problemas del diseño de políticas, pero también con unos de los problemas que suelen preocupar mucho a la tradición anglosajona. En este caso, el Estado y sus límites. ¿Hasta qué punto el Estado nos hace un bien cobrándonos impuestos o nos hace un mal arrebatándonos los impuestos? ¿Hasta qué punto el Estado funciona bien y hasta qué punto los gobiernos fallan? ¿Qué tanto los afecta la corrupción y de qué manera se puede combatir? Sobre todo esto resulta interesante cuando tenemos líderes que creen que la corrupción se combate bueno, con buenos deseos. Basta con que llegue el hombre providencial al gobierno y todo se resolvió. Eso es lo que creen algunos, en algunos países, quizá en este. Algunos creen que basta un hombre providencial para resolver todos los problemas de corrupción. Este libro nos demuestra que esas cosas son errores garrafales. La corrupción es un problema fundamental para determinar lo que es un buen gobierno. No es el único, pero no se resuelve únicamente con hombres honestos. También se requieren eh, constituciones, leyes, incentivos en contra de la
corrupción. La corrupción vista como una distribución no óptima del presupuesto. Por supuesto, en los sistemas democráticos representativos no se puede esperar una solución óptima. Eso quizá se podría en un sistema de planeación centralizada como los supuestamente socialistas, que de todos modos no funcionaron y nunca lo lograron. Bien, este es uno de los libros, el primero que les quiero mostrar hoy, este de Timothy Besley, muy interesante, aunque ya está viejito. Se llama también The Lidl Lectures, ¿no? Ahí no se ve el título, pero es The Lidl Lectures. Este libro es de 2007 y es de la editorial Oxford University Press, 2006, 2007, ahí está, Oxford University Press, un libro que hay que leer, tiene un contenido de matemáticas muy interesante. Otro, este es de un autor mexicano, pero escribe en inglés. Ese es de esos autores hispanos que terminan por olvidar el inglés y se dedican únicamente a otros asuntos en inglés. Jaime Ross, se llama así, Jaime Ross, el autor. El libro se titula Teoría del Desarrollo y la Economía del Crecimiento. Teoría del Desarrollo y la Economía del Crecimiento. No va a ser una diatriba contra el neoliberalismo, o no nada más va a ser una diatriba de las tantas que se escuchan desde cierto tipo de izquierda. El neoliberalismo es malo, el neoliberalismo debe ser abatido, no nos dicen cuáles son las opciones, nomás nos dicen que estamos llegando al límite del sistema mundo, etcétera, etcétera. El calentamiento climático es culpa del capitalismo y la única manera de resolverlo es quitando ese capitalismo porque es malo en bloque. Bueno, este es un libro sobre la teoría del crecimiento. Aquí se ve teoría del desarrollo y la economía del crecimiento. Y digo nuevamente que es un libro en el que aparecen con abundancia las matemáticas, Es lo que comentaba al principio. Para muchos de nosotros, muchos creemos en esa máxima de Mario Bunge, que para razonar hay que exactificar, hay que seguir de manera reglas claras, que puedan ser discutidas, que puedan ser debatidas, que puedan llevarse al experimento. Eso es lo que uno diría que es algo razonable. Otro tipo de diatribas, pues quizás serían menos. Bueno, vamos a otro libro que tiene un título que a muchos les será evocador. Este se titula An Inquiry into Well-Being and Destitution. Una investigación sobre el bienestar, así lo voy a traducir, una investigación sobre el bienestar de Partha Dasgupta. Hay algo que nos dice el autor de este libro, un libro grueso de la Oxford University Press. Este libro es de, déjenme les digo de qué fecha. Este libro es de 1993. La edición que yo tengo es la Paperback Edition del año 2000. Este libro dice en el prólogo, este libro no se escribió con el beneficio de una beca. El autor parece ser que lo escribió cuando andaba viajando en los aviones, supongo yo, porque no lo escribió con el beneficio de una beca, como tantos y tantos libros que se escriben con ese beneficio. El libro, nuevamente, es un libro donde, por supuesto, vamos a encontrar muchas matemáticas, porque generalmente problemas de política y economía se pueden plantear bajo la idea de una redistribución o distribución de bienes, donde colocamos tantos recursos para obtener tal o cual cosa. La corrupción es, a final de cuentas, como mencionaba hace un rato, un problema de distribución subóptima de bienes. No visto, pues, la corrupción como un problema moral y que se resuelve desde la moralidad, sea esto lo que sea, signifique lo que signifique para quien lo profiere de tal manera. La corrupción es un problema moral y lo vamos a resolver volviéndonos todos buenos. Quizá eso sea una parte de la solución. No es toda la solución, porque a final de cuentas la corrupción es un problema también de distribución, de soluciones subóptimas en la distribución de los recursos. Y también es un problema de leyes mal hechas, y situaciones por el estilo. Entonces, este libro nos va a hablar de lo que es el bienestar de Partha Dasgupta y, como decía, trae muchas matemáticas, las matemáticas de la elección social, las matemáticas de ese tipo de cosas.
Bien, vamos a ver otro. Este no trae matemáticas, pero de todos modos resulta interesante. De los muchos que hay, populismo en Latinoamérica. Populismo en Latinoamérica. De Michael Conniff. Michael Conniff, populismo en Latinoamérica, y trae una foto de Perón. De Perón y Eva Perón. De Perón, del general Perón y populismo en América Latina. Por supuesto, este libro ya está fuera de tono por una razón muy sencilla. Es un libro que se escribió en 1999, en el año 2000. Apenas Chávez estaba llegando al poder, apenas estaba dando la ola de nuevos populismos, porque en el populismo pues también hay innovaciones. A veces ese adjetivo se usa para, digámoslo así, para denigrar algo o a alguien o alguna práctica, pero también se puede utilizar en un sentido analítico. El populismo, definido a partir de ciertas características que poseen ciertos gobernantes, ciertas formas de gobierno que tienden a la autocracia y que tienden a hacer crecer el gobierno en un cierto sentido y decrecerlo en otro. Aquí hay que recordar que la evidencia empírica ha demostrado que los gobiernos tienden a crecer contra la ideología liberal, si quieren, contra la ideología liberal, pero los gobiernos tienden a crecer porque tienden a crecer en un cierto sentido, pero no en otro. Bueno, ese libro de populismo no trae matemáticas, y aquí va otro sin matemáticas, pero que también es muy interesante. Capitalismo malo y capitalismo bueno, a ver si se alcanza a ver. Good Capitalism y Bad Capitalism, de William Baumol, Robert Littan y Carl Schramm. Capitalismo bueno, capitalismo malo y la economía del crecimiento y la prosperidad. Nos van a decir que había en una entrevista voy a hacerle como Bellido Morillas, en alguna entrevista que dio Marcuse, Herbert Marcuse, déjenme recuerdo la cita más o menos precisa. Hay un libro de entrevistas, hay un libro de entrevistas que leí en algún lado, pero no me acuerdo dónde, no diría Bellido Morillas, no me acuerdo dónde, pero hay un libro de entrevistas de un inglés que hizo conferencias radiofónicas para la BBC, y en esa viene una conferencia, viene una entrevista con Marcuse, donde Marcuse dice que él abandonaría el socialismo, más o menos, estoy citando en memoria, seguramente ha de haber dicho otra cosa. Él abandonaría el capitalismo si es que éste tuviera una solución interna, porque las soluciones socialistas son soluciones externas, son o se elaboran sobre la idea de que el capitalismo contiene contradicciones suficientes como para ser abatido, superado y sustituido por otra cosa. En este están, bueno, diciendo que hay varios tipos de capitalismo, no hay uno solo, no es monolítico, sino que hay varios estilos de practicarlo, y ellos van a querer ir en contra del capitalismo de compadres, crony capitalism, y van a proponer el capitalismo de los empresarios innovadores. El capitalismo funciona y se expande cuando hay innovación. Eso de expandir quiere decir genera crecimiento económico, genera riqueza cuando hay innovación, nuevas ideas, muchos empresarios que generan nuevos productos, etcétera. Y no funciona cuando tenemos un capitalismo de compadres, un capitalismo puramente financiero, etcétera. Algo que, por supuesto, en muchos lados se retoma, pero no en ese sentido. Vamos a otro que tiene matemáticas y que trata un problema muy, muy importante, el problema de la distribución de la tierra. Este libro se llama Autocracia y Redistribución, la política de la reforma de la tierra, diríamos en México, la política de la reforma agraria. Autocracia y redistribución, la política de la reforma agraria, de la reforma de la distribución de la tierra. Este libro también trae matemáticas, también trae evidencia empírica, y me hace recordar a unos, aquí en este lugar donde yo vivo, en los años 1970 hubo gente que tenía una teoría sobre la distribución de la tierra, y según yo recuerdo, o según ellos cuentan, esa teoría consistía en unirse a los campesinos, invadir predios y que el gobierno regularizara esa situación. Esa era la política o su teoría de la redistribución de la tierra. No tenían otra teoría, y lo que pasó con el tiempo fue que esos predios, que quizá en algún momento fueron productivos, se volvieron improductivos.
Este libro, aquí trae una teoría, de hecho el capítulo 3, a partir de la página 60 y hasta la 112, 60 páginas de teoría, se llama Una teoría de la reforma de la Tierra. Una teoría de la reforma de la Tierra. Quiero compartir el sabor de los teoremas que enuncian, porque enuncian así teoremas, así con ese nombre, en la página 77, un modelo formal de la redistribución y de la reforma de la Tierra, y nos habla de la redistribución bajo autocracia, la redistribución bajo las democracias populares, la redistribución bajo una democracia oligárquica, un modelo bajo la democracia y así sucesivamente, bajo la democracia de varios tipos, pues, de democracia, varios tipos, varias fórmulas. Trae unas proposiciones, por ejemplo, déjenme busco una que esté acá, que esté muy bien, un lema, trae un lema. Bueno, este lema de la página 91, un lema que viene en la página 91, a ver si se alcanza a ver, no, se borra todo, que ese lema que está ahí, yo se los leo, dice así, página 91 de este libro de Michael Albertus, Autocracia y Redistribución, lo vuelvo a poner, Autocracia y Redistribución, Michael Albertus, de la editorial Cambridge, este es del año 2015, o sea, hace 8 años, ya pasado, ya ven que aquí en este mundo todo cambia muy rápido, pero vamos al lema. Cuando la élite poseedora de la tierra disfruta de un alto nivel de influencia política bajo la democracia, les será mucho más beneficioso unirse a los pobres rurales en una revuelta conjunta contra la élite política gobernante. Aquí este es uno de los lemas, lo releo. Cuando la élite poseedora de la tierra, aquí ya le cambié un poco la traducción, cuando la élite poseedora de la tierra disfruta de un alto nivel de influencia política, la élite poseedora de la tierra, los hacendados, cuando, para traducirlo a algunos términos acá en México, cuando los hacendados disfrutan de un alto nivel de influencia política bajo la democracia representativa, les será mucho más beneficioso unirse a los pobres rurales en una revuelta conjunta contra la élite política gobernante. Aquí pasó lo contrario. Los universitarios, en este caso cierto tipo de clase media nueva, más bien gente que llegaba de las clases más o menos desacomodadas a un tipo de clase media, se meten a la universidad, se unen con los campesinos y se unen al gobierno federal y van contra los dueños de la tierra. Eso fue lo que hicieron. ¿Dónde estuvo su reflexión para que esa fuera la alianza? No se sabe. No hay nada escrito que haya justificado que ellos se hayan unido primero a los campesinos, luego los hayan alborotado, se hayan unido después al gobierno y entre los dos, el gobierno y los campesinos y los universitarios, hayan ido contra los hacendados y los hayan despojado de la tierra. O bueno, quizá la palabra despojo no les guste a muchos de ellos y será una mala descripción, les hayan hecho el favor de permitirles distribuir la tierra, de darles el permiso de distribuir la tierra, de sugerirles que distribuyeran la tierra, vamos, ese tipo de palabras. Eso es lo que ellos hicieron. Aquí dice lo contrario. Bueno, es que a lo mejor porque México en esos momentos, en los 70s, no era una democracia y pues eso no funcionaba. Entonces, así es el tipo de teoremas que demuestra. Por eso digo, las matemáticas sirven para este tipo de cosas y por eso resultan interesantes estos libros para todo aquel que le gusten las matemáticas, para la humanidad matemática, que es a quien muchos de estos videos están referidos. Gracias.